No es un derrame de democracia, es un abuso de la democracia, porque quienes están participando no representan a nadie. Nadie puede imaginar que a un gobernante le demos un cheque en blanco para que haga lo que sea. Tiene que ser controlado. Y el enfrentamiento no es insulto. El enfrentamiento son posturas donde yo defiendo mi argumentación frente a la suya. ¿Cómo podemos irnos a un proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral que tiene más del 85% de desconfianza de los ciudadanos? En las últimas horas culminó el plazo dentro del cronograma electoral para la inscripción de candidaturas para la presidencia, vicepresidencia de la República, así también como para asambleístas nacionales, provinciales, distritales, de las circunscripciones del exterior y también parlamentarios andinos. Y con ello pues avanza este proceso electoral que tendrá que definirse el próximo año en la contienda que se va a desarrollar en el mes de febrero del año 2025. ¿Qué es lo que conlleva tener 16 candidatos inscritos ya en este momento? Uno de ellos todavía en ciernes, pero en todo caso 16 inscritos para esta contienda electoral. Es el tema que vamos a abordar con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y también importante jurisconsulto y analista en temas político-electorales. Recuerden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho con suscribiéndose al canal, igualmente con sus likes y también con sus comentarios. En las otras plataformas, igualmente de Global Opinion, síganos allá. Ustedes van a tener importantes resúmenes informativos tanto del ámbito nacional como internacional. En Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí nos van a encontrar ustedes con estas alternativas informativas. Y no olviden también que Frente al Personaje se retransmite por la 1240 AM, Radio Metropolitana, y por la página de Facebook, por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. ¿Cómo ve usted este derrame de democracia que tenemos en este momento, participativos totalmente, con 16 binomios prácticamente inscritos para la presidencia y vicepresidencia de la República? Osvaldo, no es un derrame de democracia, es un abuso de la democracia, porque quienes están participando no representan a nadie, ni siquiera las organizaciones que les auspician, porque las organizaciones buscan a como dé lugar cualquier candidato que sea mediático a efectos de cumplir con un requisito establecido en la ley, que si no tienen en 2 elecciones pluripersonales el 4% de la votación o no obtienen un mínimo de asambleístas o de concejales o de alcaldes, simplemente son borrados de los registros. Entonces, para cumplir ese requisito, se lanzan a la aventura. Y digo que se lanzan a la aventura porque la política tiene que ser manejada desde otra óptica. El político conoce cuál es la realidad del país, conoce cuáles son los problemas. Y debemos entender que en un proceso electoral, especialmente en la campaña, tiene que darnos a conocer cómo él visualiza las soluciones a los problemas que tiene el país. Por ejemplo, si nosotros estamos en una grave crisis de suministro de energía eléctrica, él tiene que decirnos cómo va a solucionar, con posturas y proyectos que sean reales, ejecutables, financiables, porque ya estamos cansados de la fácil y la mentira. Sí ha habido, pues, doctor Medardo, las propuestas, las ofertas de campaña, el plan de gobierno específicamente. Allí seguramente nos van a decir qué es lo que se tiene que hacer para solventar todos estos problemas. Lo dicen en forma general, y si uno analiza con profundidad esas propuestas no tienen sustento. Y hemos visto que el problema de la energía no es cuestión de que yo llegue al poder y le solucione en 2 o 3 meses. Recordemos que la solución de la energía son la construcción de grandes proyectos que deben ser financiados. ¿Quién va a financiar con un Estado quebrado que no tiene ni para pagar sueldos ni tiene para pagar, por ejemplo, la deuda externa? Entonces, cualquier cosa que ellos digan, si no tienen ese sustento, primero técnico, después financiable, están engañándonos. Bueno, pero por lo general esto ha sido la misma tónica. Siempre nos han engañado en lo que significan las propuestas y los ofrecimientos de campaña. Sí, pero por eso mismo yo pido a la ciudadanía que reaccione de una manera positiva, porque me preocupa mucho que
por el enojo que tienen frente a estas posturas irresponsables de los políticos, simplemente rechacen, repudien a la clase política y a los partidos o movimientos. Y digan, no, yo no voto por nadie, yo sinvergüenza no les creo. Pero esa no debe ser una actitud del ciudadano, tenemos que actuar con responsabilidad. Cierto es que hay políticos malos, muy malos, pero también hay otros que son buenos. Y el ciudadano activo, positivo, que piensa de una manera cívica defendiendo su país, tiene que visualizar eso. ¿Quién es el hombre, por ejemplo, que tendrá la capacidad de aglutinar la opinión ciudadana para empujar un proyecto? Porque, repito, si alguien piensa que un presidente va a solucionar el problema de energía eléctrica en 3 o 6 meses, está equivocado. Entonces yo creo que hay que ser conscientes que este país requiere una profunda reforma estructural para institucionalizarlo, porque no hay instituciones. Ya, pero precisamente esta reforma estructural, esto se lo va a conseguir con esto, pues doctor, con democracia. Yo le decía de manera subjetiva, este derrame de democracia que tenemos por esta gran cantidad de candidatos que tenemos, pero es que la ley lo permite, pues en este caso, ¿no? Es que una ley mal aplicada. Usted puede ser, puede participar en los procesos electorales. Sí. Es su derecho prácticamente en este caso. Y tienen partidos y movimientos políticos, tantos que tenemos, que le dan esa posibilidad. Es que aquí se ha abusado de la ley. Y es más, no solo se ha abusado, se ha cometido delitos para lograr el reconocimiento de organizaciones políticas. Por ejemplo, la presentación de firmas falsificadas. Entonces eso no le da el sustento a una organización. Si presenta 200.000 firmas para el reconocimiento como organización política y en el primer proceso no saca ni 10.000, 15.000, significa que esto es un fraude. ¿Por qué? Porque el excesivo número de partidos causa problemas muy serios. Vamos a tener un presidente que sale con un mínimo de votación, digamos que salga con el 30% de la votación, 40% de la votación, pero va a tener una asamblea muy dividida, vamos atomizada, a tener 151 asambleístas que no conforman verdaderos bloques. Pero también estamos quejándonos por todo en este caso, doctor. Cuando había la posibilidad de que un presidente pueda tener una mayoría en la asamblea, se hicieron las reformas que se hicieron precisamente por ello, pues. Sí, lo que Porque pasa... querían de pronto una mayor representatividad, no sé, de las minorías. No. Es que lo que pasa es que no se analiza con profundidad cuáles son las soluciones, se improvisa mucho. La política, en primer lugar, es estabilidad, segundo, calidad. Y para tener calidad nosotros debemos profesionalizar a la política. Entonces ponemos tantas leyes, por ejemplo, con esto de la paridad, como tienen que poner mujeres, cogen a cualquier mujer. Y las brillantes mujeres profesionales que hay en este país no quieren asumir ese reto porque no se sienten cómodas en organizaciones políticas que no son democráticas. Entonces, vemos que estas leyes que promueven la paridad, que promueven la participación de los jóvenes, no son aplicables, porque todo es improvisación. Por eso nuestra legislación es muy clara, por ejemplo, al obligar a que toda organización política forme a sus afiliados o a sus adherentes las escuelas de capacitación. Para eso es el fondo partidario permanente. Claro, pero ¿quiénes reciben el fondo partidario? Yo he hecho la misma consulta a otros dirigentes políticos y dicen que no recibimos fondo partidario, no todos los partidos y movimientos, y lo que se hace es en base a la iniciativa, a la colaboración. Así es. Entonces hay vacíos. No hay vacíos. ¿Cómo se puede exigir entonces una formación? Los movimientos o partidos que reciben el fondo partidario son los que hayan obtenido un mínimo de votación. No se puede dar a todos. Entonces, pero hay que vigilar que los que sí están recibiendo tengan escuelas de capacitación. Yo, por ejemplo, le informo que en la ley está una disposición: afiliado o adherente que denuncie de que no funciona una escuela de capacitación en una organización política durante un año, le imponen unas multas altísimas a la organización. Y si no cumple esto, se le pueden borrar de los registros, y eso está bien. Porque los fondos del Estado se destinan a lo que es la capacitación, motivación. Labor también que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, por eso tienen el famoso Instituto de la Democracia. Porque nosotros cuando tenemos una falla en la democracia tenemos que pensar en más educación, más motivación, mayor participación.
Y eso solo se logra a través, primero, de los colegios, de las escuelas, que son la fase inicial de la formación, de la educación, indicarles para qué sirve el civismo, la ética, la participación. Y después, con la intervención directa de estas organizaciones políticas y del Consejo Nacional Electoral, pero eso no existe en el país. Ya, pero la ley es clara, pues, doctor, en este caso. Pero organización que no cumple tiene que ser eliminada. En los procesos electorales, si no cumple con el 4 o 5%, me parece, primero tarjeta amarilla y luego un segundo periodo, si es que no cumple, afuera. Así es, pero está bien que se lo sancione, pero analizando desde el punto de vista positivo, lo que debemos promover es mayor educación, un diseño diferente. Si no funcionan las organizaciones políticas, no es cuestión de decir, ahora les quito los recursos. No, señor. ¿Por qué no hacer un diseño? Por ejemplo, contratar medios como los de ustedes para que hagan un diseño para que simplemente se grabe, por ejemplo, etapas de lo que es la educación cívica, para que sirve la democracia, que es la ley, la cultura de la legalidad, cultura democrática. Y usted, si le graba eso, puede pasar repartiéndole en todos los sitios que pidan, ya sean públicos, ya sean privados. Por ejemplo, la televisión pública puede pasar una grabación de un programa que usted lo haga. Este mismo programa, que es un programa educativo de opinión, ¿por qué no participarle masivamente? Entonces, lo que no se está haciendo es eso. Por eso los ciudadanos, ante la falta de todos estos diseños de promoción, de educación, van al fútbol, van a otras cosas, a las telenovelas. Y poco le importa la educación. Pero es que también, usted mismo decía, el tema de la política se ha priorizado. Pues. Hablar de política en este momento en el país creo que está en un plano sumamente bajo, digamos, en este caso. Hay otras inquietudes, hay otras necesidades que tiene la ciudadanía, doctor. Es que hay que informarles. A ver, si un joven se está formando en la universidad y saca un título, y si él no participa activamente en la construcción de un sistema democrático efectivo que permite elegir buenos gobernantes, él mismo se está poniendo la soga al cuello. Desde luego. Porque se entiende y eso es lo que está pasando. Exacto. Porque hay mucha gente que va el día de las elecciones y decide su voto en la fila prácticamente, cuando va a ejercer el derecho al voto. Pero eso es malo. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que vayan mala gente, no preparados, no instruidos a manejar las funciones del Estado, entonces no vamos a tener empleo, pues. Porque si tenemos un Estado estable, que tenga garantías, por ejemplo, si logramos controlar definitivamente la seguridad, van a venir más turistas, y el turismo significa más servicios, hoteles, restaurantes, transporte, guías, etcétera. Mire usted, este es un país tan lindo que nosotros podríamos traer a millones de personas. De eso vive un país como España, como Francia, reciben 50 millones, 60 millones. Claro. Nosotros no recibimos ni 1 millón. Entonces estamos desaprovechando la riqueza. Le cuento, me encontré con un alemán hace mucho tiempo en el avión que se iba a Galápagos y le pregunté cómo se viene acá. Me dice, todos mis amigos dicen que en el Ecuador, en ese espacio tan pequeño, tienen todo. Montañas, a media hora playas, a media hora selva, a hora y media Galápagos. Y una gastronomía de primera y diferente en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la costa norte, en la costa sur. Claro, ese es el Ecuador. Como dicen, Ecuador es un país bendecido, ¿no? Lamentablemente quienes gobiernan, quienes lo dirigen, son los que fallan. Pero tenemos que cambiar los ciudadanos, porque si nosotros nos equivocamos en votar... hay que buscar esa responsabilidad ciudadana, entonces, pues, doctor. Por eso es la motivación. Motivación, pero también en la multiplicidad, en el tema de la participación. Es que mire usted, ¿qué es la democracia? La democracia no es solamente participar en un proceso de elección, porque nadie puede imaginar que a un gobernante le demos un cheque en blanco para que haga lo que sea. Tiene que ser controlado. Y la forma de control es a través de las propias instituciones del Estado. Ahí tiene la Contraloría, ahí tiene la propia Asamblea que hace labores de vigilancia. Pero somos los ciudadanos. A los gobernantes les preocupa mucho su imagen, pero cuando vean que está actuando mal y nosotros expresamos cívicamente a través de los medios de comunicación nuestro rechazo a los gobernantes, va a cambiar. Pero también no solo es criticar por criticar. Es obligación, por ejemplo, de los partidos, como es en Europa, hacer los gabinetes a la sombra.
En cada partido hay un grupo de ciudadanos que hacen el seguimiento al Ministerio de Producción, de Educación, de Salud. Y ellos son los que van analizando cuáles son las políticas públicas. Y si son buenas o si son malas. Si son malas los critican, si son buenas los aplauden. Eso, y proponen alternativas. Desde luego. O sea, esa es una participación positiva. Pero esa labor no le corresponde en este caso a la Asamblea Nacional. Es su labor de fiscalización que tiene que hacer. A las organizaciones políticas, que también como la propia Constitución les da el derecho a la oposición. Porque le digo, la Asamblea tiene que legislar y fiscalizar, pero la fiscalización es una cosa. Pero la participación ciudadana es otra. Por eso también nos dan ciertas normas como la revocatoria del mandato. Si ya elegimos a un mal ciudadano... Pero lamentablemente todos esos procedimientos son demasiado engorrosos. Usted para una revocatoria del mandato tiene que seguir todo un trámite y tiene que reunir firmas y tantas cosas, doctor. Así es. No es tan simple el asunto, solamente es retórico dentro de lo que significa el código de la democracia. Pero si usted ve que se inicia un proceso de revocatoria, es un tirón de orejas para la persona que le quieren revocar el mandato. Entonces, ese ciudadano que está ejerciendo una función o actúa mal, se enoja y comienza a insultar a sus oponentes, o cambia e invita al diálogo. Que por lo general es lo primero. Exacto. Es lo primero. Ahí viene Entonces, una confrontación. este país tiene que cambiar con el diálogo directo. Tenemos que cambiar con lo que estamos haciendo nosotros aquí, un diálogo positivo que busque la motivación para la participación, porque lamentablemente la democracia no puede ser reemplazada. ¿Cuál otro sistema hay para conformar un gobierno? No hay. Gobiernos autoritarios de pronto, ¿no? No, pero por eso totalitarios, el tema de dictaduras. Eso ve que no funciona. Ahí tiene Cuba desde hace 70 años, ya está quebrado, están importando azúcar, ahí tiene Venezuela, que ya están importando combustible. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Ahí tiene todos los otros países que van a las guerras y lo único que producen es hambre, destrucción todo esto está dentro de una globalidad, lamentablemente, ¿no? De lo que está pasando, no solamente que es algo único acá en el país, esto pasa casi en todos los países del mundo. Ahora, doctor, dentro de lo que significa este momento, este proceso electoral, no sé si es que queden los 16 binomios y candidatos asambleístas que habrán por miles, ¿no? Vamos a tener que elegir 151 asambleístas. ¿Qué se espera, por ejemplo, en el ámbito del derecho que tenemos los ecuatorianos? ¿Existe en este momento una garantía como para poder decir el proceso se lleva adelante de una manera transparente? No, porque comenzamos con un Consejo Nacional Electoral de que no ha sido renovado, a pesar de que la Constitución señala los plazos en que debe ser renovado, primero parcialmente, 2, después los otros 3, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque nuestro sistema permite que se secuestre a las organizaciones si son útiles a los dueños del poder. Si el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de trabajar en los procesos de selección de los candidatos, los trabajos de concursos, y no lo hacen, permitimos que se viole la ley. Y eso no puede ser. ¿Cómo podemos irnos a un proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral que tiene más del 85% de desconfianza de los ciudadanos? ¿Por qué esa desconfianza, doctor? Porque han demostrado, 85%. Han demostrado que en definitiva no hay control en los actores. Pero ¿qué hacen estos consejeros o qué hace el Consejo Nacional Electoral? ¿Tiene dependencia, alguna vinculación, hay contubernio con otros sectores que están interesados? Ellos trabajan para los grupos de poder que controlan el poder. Entonces, si vamos a un proceso electoral y no controlan el ingreso de dineros, de aportes y su gasto, claro que quien más gasta en un proceso electoral tiene más ventajas sobre los otros que no tienen. Por eso hubo el diseño y se obligó para que todo lo que es la publicidad en radio, prensa, televisión y redes publicitarias sea financiada por el Estado. Pero aquí rebasan, eso no les importa. Utilizan las redes sociales que no quieren controlar, a pesar de que se les dice que por ahí están gastando millones. Se les pide que por favor eviten que den regalos a los pobres, están comprando a los pobres. Usted ve que hay camiones de alimentos con funditas que están regalando. La gente pobre dice, por lo menos usted nos regala algo, nosotros no nos dan nada. Organizan grandes eventos con artistas, bandas. Y no hay control. Ninguno. Entonces, ¿no hay confiabilidad en este Consejo Nacional Electoral? No. Pero esto lo dice la sociedad civil, ustedes y los partidos políticos. ¿Están conformes o
Unos están conformes, los que son beneficiarios precisamente de la ceguera, de la falta de control, y los otros de la inoperancia del sistema. Pero lo que nosotros debemos buscar es un sistema igualitario, equilibrado, donde todos los candidatos nos dispongan. ¿Qué nos da el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo? Un debate para 16 personas. ¿Quién maneja el debate? Un grupo de profesores universitarios que hacen unas preguntas. Un minuto para que usted me conteste cómo va la solución a los problemas estructurales que hay en el país. Un minuto. Pero ¿cómo va a decirse en un minuto algo? Entonces eso no es debate. Es un proceso donde hay una ronda de preguntas y de repreguntas, que es un show. El verdadero debate, si me enfrenta a usted a analizar una cosa, y el enfrentamiento no es insulto, el enfrentamiento son posturas donde yo defiendo mi argumentación frente a la suya. Pero en este último proceso electoral, como que el debate sí fue importante, pues, doctor. No importante. Vea que fue decidor ahí. Eso sí. Que allí inclusive se definió, pues, la ciudadanía por el actual presidente de la República. Así es. Fue en el debate. Una persona que estaba en quinto puesto, en base al debate, gana la elección, y no por lo que dijo, porque les gustó a la gente la postura de un joven que fue más tranquila frente a los otros agresivos. ¿Cuál fue la motivación? La tranquilidad de Daniel Noboa, su postura. Pero haciendo se maneja. Aun cuando todo lo que dijo hizo lo contrario, está haciendo lo contrario. Exacto. Entonces, por eso le digo, la política es profesionalización. ¿Cómo podemos permitir que, por ejemplo, que se nombre a cualquier persona a ejercer una función pública? Ya se dice que comete tanto daño el que se roba directamente los dineros del Estado, que quien asume una función sin tener la capacidad. Porque cuando asume la función sin tener capacidad causa tantos daños como el que se robó directamente los dineros del Estado. Ahora, doctor, si este Consejo Electoral está por cumplir ya su periodo, sin haberles cambiado, todos se fueron casi 6 años prácticamente, en el próximo mes, noviembre, ¿deberían irse los miembros de este Consejo Nacional Electoral? Claro, deberían irse, pero ¿quién les mueve? ¿Usted piensa que ellos por sí van a decir, bueno, cumplimos nuestro periodo, nos vamos? No, no lo van a hacer. Están muy cómodos. Pero ¿qué alternativas podrían haber? Por ejemplo, hemos escuchado lo de los consejeros suplentes, por ejemplo. ¿Pueden asumir ellos o no pueden asumir? No, no pueden asumir porque solamente asumen en caso de ausencia temporal o definitiva. Pero se le insiste al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que por favor termine los concursos, que no tienen por qué demorarse más de 3 meses. Y no lo hacen, porque fue público y notorio que ya los dueños del poder se repartieron. A los unos del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, a los otros la justicia. Y nosotros viendo cómo se reparten las instituciones para beneficiarse de las mismas, para seguir gobernando y manteniéndose en el poder. Ya, pero ¿quiénes son estos dueños del poder que se reparten en este caso? Se reparten el control electoral, se reparten la función electoral, la justicia. ¿Quiénes controlan la Asamblea? Los principales movimientos que controlan la Asamblea. Ahí tiene usted a los socialcristianos, ahí tiene usted al RC5 que cambia de nombre en cada elección, que es simplemente Correa. Ahí están todos esos grupos. Los indígenas que se acomodan con cualquiera, son pachacutes. Primero le apoyaron a Lazo, ahora están en contra de Noboa. Entonces son esos grupos que buscan acomodarse, acomodar el lugar, pero le hacen un daño terrible al país. Ya, ¿ellos son los que se han repartido el país, doctor? Sí. ¿Quién, por ejemplo, maneja la justicia? Correísmo. Y es público y notorio. Hubo un presidente del Consejo de la Judicatura que dijo, todos los jueces son correístas. Alguien salió a decirle, vea, es mentira. Salió la asociación de jueces a decir, es mentira. Una declaración de ese tipo del presidente del Consejo de la Judicatura en otro país hubiera sido terrible. Bueno, es una historia que no cambia, porque de pronto los que cambian son los poderes hegemónicos en este sentido. Por eso antes se hablaba de que el dueño de la justicia era el Partido Social Cristiano, que manejaban desde la justicia, manejaban desde la Asamblea. Y era cierto, Llegamos al extremo de que un economista social cristiano era el que tenía el estudio jurídico más grande del Ecuador. Pero al inicio de este programa, ¿qué comencé diciendo? Que los ecuatorianos debemos luchar por la institucionalización, para que la justicia sea independiente con profesionales, para que la política sea con los mejores ciudadanos y hombres. Esa debe ser nuestra lucha, y esa lucha es a través de los medios que nos da la democracia, el voto. Pero como usted dice, yo como les desprecio a estos políticos,
y tengo que ir a votar a último momento, voto por el que la pasión, los sentimientos me obligan a votar. Pero ese voto es malo, es irresponsable. No es un voto cívico, responsable, analizado. Entonces, la respuesta tenemos nosotros en las manos. Qué triste y qué lamentable lo que usted señala. Repartidos las instancias de poder, los partidos políticos que tienen hegemonía en este momento, todas las instancias del país. Es que es ¿Cómo cambiamos esto, doctor? Ya le digo, con la participación ciudadana, porque nosotros al tener una actitud irresponsable simplemente permitimos que ellos lo hagan. ¿Cuál fue la estrategia de...? Pero es que ellos están poniendo los candidatos, pues, doctor, Sí. y nos están obligando a votar por sus candidatos. Exacto. Pero cuando se proponen reformas desde la sociedad civil, porque sí ha habido reformas, yo hice uno con participación ciudadana para mejorar el sistema de organizaciones políticas, como ellos tienen el sartén por el mango, no nos van a pasar las reformas nunca. Pero cuando yo dije, a ver, ciudadanos, si están de acuerdo con esto, apoyen, vamos a la iniciativa ciudadana. Ellos no se van a poner la soga al Nadie, cuello como usted lo estaba señalando, doctor, porque tienen que hacer las reformas. No quisieron apoyar, entonces digo, entonces ahí se queda la propuesta. Pero nuevamente, no hay que perder la esperanza. Se hablaba de disminución de asambleístas para este país tan chiquito que tenemos tantos asambleístas. Y no pasó, pues, doctor. Sí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No pasó en la consulta, no pasó el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se viene proponiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos una mala constitución, la del 2008. Poder electoral, ahí está. Entonces yo creo que hay que cambiar todo eso. No podemos tener un Consejo de Participación Ciudadana que controlan los partidos. Ya no tienen vergüenza. Mire usted cómo se pelean solamente para poner los reglamentos para el nombramiento del fiscal, que es la joya de la corona ahora la fiscalía. Y lo hacen pública, abierta y directamente. ¿Sí o no? Así está. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cada uno eso? intentando jalar el agua para su molino? Para poner su fiscal. Pero nosotros debemos reaccionar. ¿Cómo se reacciona? Cambiemos la Constitución del 2008. Entonces, a la Fiscalía no es cuestión de poner un fiscal que tenga el manto total sobre todo. Lo que yo propuse, poner un fiscal nacional que se encargue de los delitos nacionales y en cada provincia se elige un fiscal provincial para quitar ese mando total sobre el manejo de los procesos. En las investigaciones, solo la Fiscalía, señores, 900 fiscales no pueden investigar 5 millones de casos, pónganle a la policía, porque hay que dividir la investigación. Bueno, pero la Fiscalía delega, ¿no? Delega a la Policía Nacional. Sí, pero hay que darle otras facultades, porque una cosa es el manejo del delincuente común, del robo a relojes, celulares, y otra cosa es la gran delincuencia que le tiene aterrorizado a ciudades como Guayaquil. Claro, el tema del crimen organizado. Y dónde se tiene que trabajar ya en forma conjunta con Colombia, con México, con Estados Unidos, con Europa. Y es un trabajo más profesional, porque el crimen organizado está a nivel internacional. Entonces son dos cosas diferentes, pero si no comenzamos por abajo, eliminando a estos 30.000 delincuentes de baja calaña que hay en el país, sancionándolos inmediatamente, poniéndoles a trabajar. Por ejemplo, la propuesta era a los presos comunes, póngales a usted a producir la basura orgánica para que haga abono. Una cosa simple. Pero que trabajen, pero solo aquí en el Ecuador. A los presos les damos de comer con un catering privado. Cuando ellos pueden trabajar para comer. El alimento deberíamos darles a los niños, formar a los niños, darles alimentación gratuita a los niños en las escuelas, no a los presos en las cárceles. Es que hay que hacer algunos cambios en ese aspecto, ¿no? Tienen que ser productivos y generarse su propio sustento. Es que hay una cosa, cuando usted dice la democracia, comienza con la educación. Si tenemos mala educación, ¿contra qué lucha, por ejemplo, a la gente pobre del campo? No tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no recogen la basura, no tienen educación. Sí, ya, entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar de que a futuro tendremos buenos ciudadanos? Hay que cambiar esa realidad. Tendremos ciudadanos resentidos, ¿no? Porque las realidades son diferentes. Así es. Hay demasiada inequidad todavía en este país. Pero mire usted otra cosa, los mismos ciudadanos que no votan o votan irresponsablemente, porque dice que no les gustan los partidos, son los que contribuyen a tener malos gobiernos. Y después son ellos mismos los que, viendo que hay un desgobierno, quieren irse del país.
y están cruzándose, jugándose la vida, cruzando el Darién, el desierto de Arizona. Señores, peleemos en nuestro país. Oiga, doctor Medardo, eso es motivo de análisis. Pues es más del 50% de jóvenes de este país quieren irse. Peleemos por eso. Porque no hay alternativas en este país. Osvaldo, ni usted ni yo queremos irnos de nuestro país. Entonces yo tengo que defender mi hogar, mis hijos, mis nietos, mi estabilidad. Yo no tengo dinero como para irme a otro país. ¿A dónde me voy a ir? Yo creo que hay que pelear por este lindo Ecuador. Por eso me sabe dar chiste cuando me voy fuera del país, converso con los ecuatorianos. Sí, ¿cómo están? Mi lindo Ecuador. Ahí sí añoran. Y aquí, ¿qué hicieron? Votaron mal, no contribuyeron al desarrollo del país y se fueron pensando que afuera está la solución de sus problemas. No, afuera no tienen familia, no tienen amigos, trabajan 12 horas. Entonces esas cosas hay que hacerles pensar. Hay que sopesar. Ahora, ¿el Consejo Electoral le da garantías en este caso, doctor, a este proceso? Mínimas, por eso hay que controlar y a mí me gusta mucho de que hay un grupo de ciudadanos que están vigilando el desenvolvimiento del Consejo Nacional Electoral, que eso es bueno, porque la vigilancia evita que se cometan abusos, para que no haya apagones de luces, no haya modificación de votos. Yo creo que hay una serie de organizaciones de la sociedad que están trabajando activamente en el control. Y eso es positivo. Ahora, el presidente planteó una reforma, vea, interesante, ¿no? Este tema de no financiar a los políticos sus campañas. Es que ese es un error, es una propuesta electorera. Ya, es propuesta electorera, es demagógico. Este tema. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente coge las encuestas, ¿no? Todo el mundo está en contra de los partidos, lo que analizamos. Sí, así es. Si le pregunta a usted, señor, ¿a usted le quitaría el dinero a los partidos? Claro, esos sinvergüenzas no les den nada. La respuesta. Entonces, él aprovecha de eso. Pero no podemos nosotros debilitar la democracia. Lo que tenemos que hacer es fortalecer los partidos, convertirlos en lo que deben ser verdaderas organizaciones de educación. Pero hay que seguirles financiando, doctor. Sí, porque si no, si la democracia solamente es de los que tienen recursos, los únicos que podrán participar es el señor Lazo, el señor Correa, el señor Noboa y el señor Stopek y los demás. Si usted quiere ser candidato... O sea, dice usted los que tienen poder financiero. Claro, si usted quiere ser candidato... Una chequera gorda. ¿Usted qué ofrece? Inteligencia, capacidad, buenos antecedentes. Y eso vale más que el dinero. Pero los otros, si solamente ellos van a financiar, claro, nos van a conseguir un experto de imagen y van a utilizar las encuestas para repetir lo que el pueblo quiere oír, pero no lo que necesita la sociedad. Entonces, lo de Noboa es por el tema electoral, entonces, arrastra votos de pronto. Así es. Y además la Corte Constitucional se pronunció ya en contra de eso. Porque le quitan los derechos ciudadanos. Nosotros tenemos el derecho de participación. Pero nos estamos contradiciendo con la que estábamos señalando al inicio del programa, doctor. ¿De qué? ¿Dónde la contradicción? Cantidad de gente que participa, yo le decía, pues esa es la democracia. Es que una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. La libertad implica reconocer que hay personas con capacidades. Por ejemplo, yo siempre promuevo el voto facultativo, porque no todo el mundo quiere involucrarse en la democracia. Si no quiere involucrarse, ¿para qué le arrastro a la fuerza a votar? A mí no me gusta el fútbol. A mis hijos sí, digo, yo no voy. Entonces yo soy el raro de la familia. Pero no me gusta el fútbol. ¿Y por qué me tienen que obligar? Entonces cada persona tiene que respetar lo que le gusta. Mi papá dice, tú tienes que ser médico. No, señor, yo quiero ser bombero. Respétele. Entonces hay una diferencia entre la libertad y el libertinaje que tenemos aquí. Aquí hay un libertinaje electoral entonces. Sí. Un libertinaje auspiciado precisamente por quienes conforman las leyes. ¿Qué se hizo? Como nosotros tenemos un 20% de votación consolidada, dividamos. Entonces estamos viendo que cuando hay muchos candidatos, gana el que tiene el 20% porque los demás se dividieron el voto entre una cantidad de candidatos. Eso no puede ser. Les repito, la democracia tiene que ser de calidad. Como tiene que ser de calidad la educación, la salud, las inversiones, todo, todo. No podemos, por ejemplo, permitir la improvisación. Ah, tú eres mi amigo embajador, ¿dónde quieres ser? Señores, las relaciones internacionales son entre profesionales. No, pues le mando a mi amigo. A los de confianza. Claro, ministro. A los que apoyaron en la campaña. No sé qué hacer, pero tienen los asesores. Señor, usted no tiene idea de lo que está hablando este ministro. Entonces, mire usted que eso afecta al desarrollo de un país. Entonces, yo creo que cada uno tiene que reconocer sus virtudes, sus defectos
y naturalmente alinearse con lo que mejor sabe hacer. Son tantas cosas que hay que analizarlas y que hay que cambiar, doctor, en este país. Veamos cómo camina este proceso democrático, ya definiendo los candidatos prácticamente, y hay que escucharlos. Solo el pueblo salva al pueblo, recuerden. Si nosotros votamos bien, tendremos nuestra realidad. Gracias al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, importante consultor en materia político-electoral también, que ha estado con nosotros en esta programación. Recuerden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube, nos ayuda mucho con las suscripciones, se suscribe, la campanita, sus mensajes también son importantes para poder contextualizar este tipo de entrevistas y de programas. También tenemos otras plataformas, como les hemos comentado, en donde tiene alternativas para usted informarse mejor en el ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga, una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. Y también, frente al personaje, se retransmite por la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y por la página de Facebook, por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos, desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. En las próximas horas estaremos con nuevos invitados y nuevos temas. Felicidades. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.